Gloria a Dios. Bien, vamos a seguir hablando con el nuevo pacto. ¿eh? Justamente ah, ya hace algunas semanas que empezó hablando del nuevo pacto y, y justamente este domingo de resurrección eh, certificamos de alguna manera el nuevo pacto y también en la Santa Cena. Pero quiero leer en esta noche bastante versículos, porque hace unas comparaciones, pero después vamos a recordar un poco del octavo y después entramos de lleno en el 9. Así que vamos a leer capítulo 9 desde el versículo 1. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamado el lugar santo. Estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de retomar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hasta ahí, hasta el 14. Es largo, tendríamos que leerlo todo, pero vamos a ir, no sé si vamos a llegar al 14, pero trataremos de redondear un poco eh, y entender por qué. Veíamos unos capítulos unos semanas anteriores, donde en el capítulo 8, donde decía que el punto principal, decía en el versículo 1, de lo que venía diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos.
También hablaba del lugar santo, hablamos del lugar terrenal y eh, del sacerdocio terrenal y el sacerdocio espiritual. Y desde el versículo 7 en adelante del capítulo 8 hablaba de mejores promesas, que si el pacto anterior eh, no podía llegar, como dice al final, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Por qué? Porque no tenía eh, la potestad de la salvación permanente y el perdón de pecado como tiene el nuevo pacto en Cristo Jesús. Esto es lo que quiere hacer hincapié el autor de la carta. Y entonces entra después de haber visto o de habernos llevado a este. Recordemos que todo empieza diciendo que Cristo es mayor, mejor sacerdote que los sumos sacerdotes, ¿no? El sacerdote principal. Y entonces acá comienza este capítulo 9 diciendo, bueno, ahora ya hablamos, terminó como leí recién el último versículo del 8 diciendo que lo que era viejo tiende a desaparecer y entonces habla del nuevo pacto. Y dice, en el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Algo vimos un poco en el capítulo 8, hablando justamente del santuario terrenal y el santuario celestial, donde mora Cristo, que es lo que vamos a centrarnos ahora. Entonces hace, como viene haciendo en toda la carta, hace una comparación de lo antiguo con lo nuevo, ¿no? De lo del pacto levítico al nuevo pacto en Cristo Jesús. Y entonces dice, bueno, todavía este primer pacto tenía, dado por Dios a Moisés, tenía ordenanza de culto, o sea, tenían que realizar ceremonias de culto delante de Dios, podemos decir, porque vamos a centrar el tabernáculo. Yo le puse al de título el nuevo pacto 2, pero también podría haberle puesto el tabernáculo y el nuevo pacto es superior, ¿no? O Cristo es superior en los sacrificios del tabernáculo. ¿Por qué? Porque había ceremonias que tenían que hacer los sacerdotes en ese santuario que Dios le dio por orden a Moisés, que vimos la semana pasada o la anterior, que dice, era figura de lo que él vio y tenía que hacer una copia de lo que vio en el cielo, de lo que Dios le mostró, y hacerlo aquí en la tierra. Ahora, vimos a lo largo de esto que ese pacto no perdonaba pecado, ¿no? Entonces, acá empieza a hablar del tabernáculo y hay una cosa interesante que no hace la comparación o no habla en toda la carta de los hebreos de el templo, sino que habla del tabernáculo. Porque en el tabernáculo estaba la ley, o sea, fue impuesta la ley y fue el tabernáculo impuesto por Dios. Después vino el templo que reemplazó al tabernáculo, pero lo importante era la ley fue dada y hecha para el tabernáculo. Y entonces por eso el autor compara justamente con el tabernáculo. Y hace una mínima descripción de lo que era el tabernáculo. Los judíos lo sabían y nosotros también lo sabemos, los que hace tiempo que estamos en la iglesia y que estudiamos la Biblia, pero hace una comparación y dice, el tabernáculo estaba dispuesto así, y explica. La primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo.
el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Bueno, decía, describe en parte el santuario porque no habla de el atrio o la parte de la entrada, el patio de entrada, sino que él comienza describiendo el lugar santo, era, es decir, el templo era, podemos decir, un rectángulo donde tenía una entrada, donde había un altar de bronce, donde se hacían los sacrificios, había ciertas cosas, había uno para lavarse, el lavacro, y después había un velo y entraba al lugar santo, que era donde estaban los sacerdotes, donde ministraban los sacerdotes. En ese lugar santo, dice, eh, estaban el candelabro, la mesa de los panes de la proposición, en la primera parte llamada el lugar santo estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo era más pequeño, o sea, la porción del lugar santísimo era más pequeña que el lugar santo. Tenía un velo, el domingo dije, ese velo tenía unas cortinas gruesas que se dice que el ancho era de 10 centímetros. Ese velo que se rompió en el templo, bueno, esas cortinas tenían 10 centímetros de espesor. Ahora, acá dice en el versículo 4, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto. Y hay algo que pareciera un error cuando dice que hay un incensario de oro, porque en realidad la Biblia dice, si uno lee en Éxodo, entre los capítulos 25 y 26, también está en Levítico, en el lugar santísimo lo único que había era el arca del pacto. No estaba, el incensario estaban acomodados. Acá, como dice, estaban el candelabro, que era la única luz que había en el lugar santo, estaba la mesa de los panes de la proposición, y después, antes de entrar al lugar santísimo, estaba el incensario, que era donde se ofrecían los inciensos que eran aromáticos, ¿no? Pero acá el autor lo incluye dentro del arca, dentro del lugar santísimo, y no es porque, no creo que haya sido un error o una ignorancia del que estaba escribiendo, porque obviamente si el judío más gentil, podemos decir entre palabras, que no profesaba la religión, sabía que no estaba, él lo puso con una intención, o mejor dicho, una representación de lo que era. Era el incensario, era el último lugar antes de entrar al lugar santísimo. Y estaba pegado a la cortina, al velo, que separaba el lugar santo del santísimo. Y obviamente cuando ofrecían el incienso aromático y el sumo sacerdote estaba en el lugar santísimo, ese olor penetraba y pasaba al lugar santísimo. Y de hecho cuando corría la cortina para entrar, estaba el velo, quedaba casi, el incensario de oro quedaba casi en el lugar santísimo. Entonces no es que hay un error de interpretación o que era lo escribió mal, sino que era el lugar justo y el lugar donde, porque aparte, llevándolo al plano espiritual, ese incenciario, donde salía la fragancia con el incienso puro que Dios había ordenado, en lo espiritual representa las oraciones nuestras o las oraciones de los santos
que se elevan a la presencia de Dios. Entonces, hay una comunión ahí entre el incensario y el arca del pacto que representa justamente la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces, hace esta descripción, ¿no? Eh, Estaba el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo, como dije, lo único que estaba era el arca del pacto que tenía eh, acá en el versículo 4, dice, el cual tenía un incensario de oro, como dije recién, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella había una tapa que se llamaba el propiciatorio, que estaban unos querubines, dice el versículo 5, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Es decir, no quiere entrar en detalle, pero no porque no sea importante, sino porque va a seguir hablando después, además de todo este capítulo 9, en todo el capítulo 10. Va a seguir hablando lo mismo, como que se va a repetir un poco el tema del santuario, del sacerdocio, de los sacrificios. eh, entonces dice, no conviene que entremos mucho en detalle ahora con todo lo que tiene que ver con el mobiliario, pero bueno, esto era lo que él quería comparar. El tabernáculo tenía esta representación. Y entonces dice, y acá entra de lleno a donde él quería llegar. Y después, y dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Acá vemos, decía recién, bueno, si uno se pone a acá decía que no había que entrar en detalle, pero si uno se pone a, a ver lo que representaba cada cosa, de lo que nombró, de los mobiliarios del tabernáculo, eh, dije, bueno, estaba el candelabro, que era la única luz que había en todo ese lugar oscuro, estaba la mesa de la preposición, donde estaban los 12 panes que se cambiaban todos los sábados, y así podemos continuar. Estaba el arca, que bueno, representa, como decía, la presencia de Dios, los querubines, desde donde, cuando dice de la gloria, eh, en ese lugar entraba Moisés, todo esto uno lo puede leer en Éxodo, sobre todo capítulo 20, entre el 24 y el 26, está todo esto. Y dice, Dios le dijo que hiciera esto y que con los querubines, en medio de los querubines y de la gloria de los querubines, Dios le iba a hablar a Moisés directo. Y lo que hacían después, que lo hacía el sumo sacerdote, era rociar la sangre cuando en ese día de expiación, que era el día de perdón, eh, por su vida y por la del pueblo, rociaba la sangre del becerro, dice que entraba con sangre, esa sangre la rociaba sobre el propiciatorio, es decir, sobre esa tapa, y eso era lo que cubría, digamos, en forma eh, temporal, podemos decir, los pecados, que como aclara acá, eran los pecados de, de, de ignorancia. O sea, no los pecados cometiendo sabiendo que uno cometió pecado, sino pecado de ignorancia. Eso. Ahora, eh, la comparación que él hace, porque la comparación es fantástico en el sentido de que él pone el tabernáculo y los sacerdotes, y del otro lado pone el tabernáculo celestial
y a Cristo como el sumo sacerdote, que lo vimos desde el capítulo 7, como el sumo sacerdote por orden de Melquisedec. Y entonces dice el versículo 8, y esto es lo importante, porque él está graficando o comparando uno con otro y dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. Esto es casi lo mismo que decir lo que decía en el versículo 13 del capítulo 8, que se había vuelto obsoleto y como era viejo tendía a desaparecer. Bueno, lo que dice acá es que mientras estuviera el tabernáculo todavía no era el tiempo, porque el tabernáculo, si bien Dios dio la orden a Moisés para que lo hiciera, debería haber sido el lugar de la comunión del pueblo con Dios. De hecho, con esta intención lo hizo Dios. Le dijo a Moisés, bueno, hace todo lo que se te mostró y yo de ahí voy a hablarte a vos y vos le vas a transmitir al pueblo. Y cuando hizo eso, el pueblo dijo, sí, no, vamos a obedecer a Dios. Se descarriaron. Cuando se descarriaron, leímos, no me acuerdo si en el capítulo anterior o en el 7, que dice, por cómo ellos pecaron, Dios se desentendió de ellos. Entonces, ¿qué hizo? Cuando el pueblo de Israel pecó y empezó a alejarse de las cosas de Dios, empezó a hacer lo que quería, Dios dijo, no, el tabernáculo no puede estar dentro del campamento, es decir, como si estuviera dentro de la ciudad, digamos. No puede estar dentro del campamento, porque la santidad los va a matar. Entonces dijo, tienen que sacarlo. Y entonces sacaron el tabernáculo fuera de lo que era el campamento donde vivía todo. Entonces la gente tenía que ir a presentar todos estos sacrificios porque alguien lo represente, que era el sacerdote, pero en realidad, más que para llegar a la presencia de Dios, lo que vemos cuando dice acá el Espíritu Santo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, lo que está diciendo que era imposible que el hombre se acerque a Dios. ¿Por qué? Pensemos en esto. En el lugar santo entraban los sacerdotes, pero en el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, que es la presencia de Dios, es decir, el único que tenía acceso a la presencia de Dios era el sumo sacerdote. Ahora, pensemos esto. El único hombre de la tierra que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Ningún otro podía entrar. Otra cosa, para entrar el sumo sacerdote no podía entrar cuando él quería. Tenía que entrar solamente una vez al año, que era el día de expiación o el día de perdón. De hecho, lo dijimos más de una vez, que si entraba y estaba en pecado y caía muerto, lo sacaban con la soguita. Y los judíos de esa época escribían que, dice, los sumos sacerdotes lo que hacían eran, trataban de hacerlo rápido y hacían una oración rápida y salían enseguida, porque si no la gente podía pensar que se había muerto. Y entonces dice, después cuando salía, hacía fiesta con los amigos, como que había sobrevivido a la presencia de Dios, ¿no? Pero dice, o sea, había un solo hombre en la tierra que podía llegar a la presencia de Dios. No podía llegar cuando él quería, sino tenía que ser solamente el día de expiación.
y además tenía el requisito que tenía que entrar con sangre, con la sangre no de él, sino del macho cabrío que habían sacrificado, y esa sangre lo representaba a él o lo purificaba a él, a su familia y al pueblo. Entonces, era muy difícil que por medio del tabernáculo pudieran llegar a la presencia de Dios. De hecho, por las obras de la ley, no podían llegar porque no podían cumplirla. Pero más allá de eso, eh, la ley, sí, la ley, en realidad, o el tabernáculo era, podemos representarlo como un lugar de condenación, porque en realidad lo que hacía, como dice Pablo, me confrontó con según la ley, yo conocí el pecado. Si no fuera por la ley, no hubiera conocido el pecado. Porque la ley dice no codiciará y yo conocí por la ley que era codicioso. ¿No? Entonces, la gente tenía esa, eh, esa conciencia de siempre estar en pecado. Y entonces llegaban y presentaban sacrificio, sacrificio, sacrificio y nada. Ahora, por otro lado, en el lugar santo, los únicos que podían entrar eran los sacerdotes, pero los sacerdotes no podían llegar al lugar santísimo. Es más, después cuando se hizo el templo, eh, dado como lo hicieron, el primer templo, el de Salomón, dice que el arca del pacto, que estaba en el lugar santísimo, hicieron obviamente el lugar santísimo en el templo, con el velo, y pusieron el arca del pacto, que tenía la vara en la tapa para transportarlo, y dice que eh, se veía detrás del coso una puntita de las varas que salían. Pero eso solo lo veían los sacerdotes. O sea, mirá dónde llegaban los sacerdotes. Ni siquiera podían ver adentro del propiciatorio y ya cuando era el templo podían ver la vara de donde lo llevaban, pero no podían ver el arca ni lo que había. O sea que no podían acercarse a la presencia de Dios. Esto es lo que quiere decir aquí la palabra, por eso dice, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, no se había manifestado el camino al lugar santísimo. ¿Cuál es el camino al lugar santísimo? Jesús. Lo vimos, bueno, hablamos el domingo justamente cuando se rasgó el velo de arriba abajo, se abrió y es como que Dios dijo, bueno, pasen, entren. O sea, todo lo que no podían ver, no podían llegar, no podían acercarse, ahora se pueden acercar libremente. Por eso ahí en el 4 leímos que tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Dice el versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Escucha el final, dice, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. ¿De quién está hablando? De los sacerdotes. Ya no está hablando del templo, del pueblo. El símbolo, dice, en el tiempo presente, recordemos que ahí cuando habla del tiempo presente está hablando de, ya era el templo, pero seguían haciendo los rituales, los sacrificios, dice, en el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto.
Y cuando uno lee esto piensa, bueno, el versículo 10 dice, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de la reforma de las cosas. O sea, había ciertos ritos que había que guardar, ciertos sacrificios que había que presentar, cierta carne que había que comer o cuál no había que comer. Ahora, cuando dice que no podía hacerlo perfecto, en cuanto a la conciencia, uno lo primero que piensa, o yo por lo menos lo primero que pensé, en Jesús cuando le dijo sepulcro blanqueado. Por fuera están todos inmaculados, pero ahí adentro están todos podridos. Adentro hay muerte, hay corrupción. Entonces, esto es el ejemplo de que la comparación que hace acá el autor de la carta, diciendo, porque además, por ejemplo, el sumo sacerdote, la única vez que podía entrar, el día del perdón, que podía entrar, no tenía la vestimenta de colores que solía tener, la túnica, sino tenía que ponerse una túnica blanca que simboliza pureza, o sea, tenía que guardar ciertas reglas, era distinto a lo que hacía todos los días. Y los sacerdotes todos los días estaban en el templo y todos los días presentaban sacrificios. Pero acá dice que no podían hacerlo perfecto. ¿Por qué? Porque guardaban rito, costumbre y claro, y uno piensa, y cuando lee la Biblia, cuando dice que este, algunos dicen, no, porque yo ayuno, porque yo doy los diezmos, ¿no? Y todo eso. O dice, a algunos les gusta ir y ocupar el primer lugar, ¿no? Dice, todo eso no te limpia la conciencia, dice. ¿Por qué? Porque lo que hacía el tabernáculo era algo externo. Lo hablamos, o lo hablé, creo, el estudio pasado, donde que justo transmití de casa, pero era para la afuera, digamos, para lo que se ve. Entonces querían guardar las obras, eh, o querían guardar, mejor dicho, por medio de las obras, la comunión con Dios. Y obviamente Dios había dicho, tienen que hacer esto, esto, le dio los 10 mandamientos, que aún el día de hoy, aún el día de hoy, no debe haber una persona en el mundo que pueda decir, como dijo el joven rico, todo eso lo guardé desde mi juventud. No creo que haya alguien que pueda decir, no, yo guardo los 10 mandamientos, lo cumplo todo. ¿Viste? No miento, no mato, no deseo la mujer de nadie, no codicio, no. Este, pero acá lo que te estoy diciendo es que, primero que dice, el Espíritu Santo nos está dando a entender, o sea, el Espíritu Santo nos está revelando cómo la ley se transformó en obsoleta, no porque la ley era mala, como dijimos anteriormente, ni porque la ley era débil, sino porque el hombre era débil y no podía cumplirla. Corrijo, porque el hombre es débil y no puede cumplirla. Entonces, ¿por qué necesitaban un mejor pacto? Porque no había manera de acercarse a Dios directamente como consecuencia del pecado. Porque además nuestra conciencia, ahora lo traigo a nosotros, pero digo, la conciencia en ese momento de los judíos estaban todo el tiempo pensando en el pecado, en que soy pecador, en que no puedo llegar, en que soy injusto, en que... Y dice, y todo eso, las obras no lo podían limpiar la conciencia. O sea, vos
podés quedar bien con todo, podés vestirte de la mejor manera, podés tratar de guardar cualquier imagen, pero ante la gente, pero aún dentro tuyo, el corazón o la conciencia te redarguye el pecado por lo general. Entonces necesitabas un mejor pacto. Y por eso vino Jesús, para hacer un mejor pacto que nos permita llegar a la presencia de Dios sin intermediario. No hay velo, recordemos, el velo separaba al lugar santo del lugar santísimo, pero en los dos lugares no entraba el pueblo, ni en el santo ni en el santísimo. Entonces el pueblo no llegaba nunca, siempre era por un intermediario. Entonces necesitamos sí o sí un mejor pacto. Ahora dice, eh, es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia. Y esto es lo importante, la conciencia, o sea, nuestros pensamientos, nuestro corazón, porque nos podemos esconder de cualquiera, pero dice Dios conoce nuestro corazón. Hay un salmo que dice, ¿a dónde huiré en tu espíritu? ¿No? Si subiera a los cielos, allí estás tú, si bajare a lo profundo del mar, allí estás tú, si subiere a la montaña, estás tú. Entonces, Él conoce nuestro corazón. Pero dice, eh, decía antes de las cosas que tenían que ver con el mobiliario, lo que representaba el mobiliario, y entonces hablaba de luz, y si uno del candelabro, que es luz, y si uno lo compara con Cristo, eh, nosotros tenemos que ser la luz del mundo. Estaba la mesa de los panes de la preposición, que por un lado representa que Dios recuerda, que siempre cuida de nosotros y no nos va a hacer faltar, pero también todos estos mobiliarios le recuerdan a Dios la rebeldía del pueblo de Israel. Entonces cuando está la mesa de los panes la preposición, eh, podemos hablar tenemos que ser pan de vida, pero también eran 12 panes que se cambiaban una vez por semana. Y esos 12 panes pueden también representar, como tuvimos el domingo, la Santa Cena, la unidad de la iglesia, ¿no? De los hermanos, siendo uno, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Eh, ahí en esa representación de la cena de Jesús, de la última cena, donde estaban este, el que lo negó, el que lo traicionó, el que dudó, o sea, estaban todos. Y esto es la iglesia, la unidad. Pero decía el arca, sobre todo lo importante, las tres cosas del arca, que son eh, la vara de Aarón, que reverdeció, que justamente recuerda eso, un momento donde... Ahora, todo esto, tanto el maná, la vara de Aarón, eh, se mantuvieron dentro del arca, pero se mantuvieron intactos mientras existió el tabernáculo. Una vez que existió el tabernáculo, ya no existió ni el maná, ni la vara dejó se secó, digamos, ya no estaba más. Eh,
sí las piedras, la piedra escrita, la tabla de piedra, ¿no? Escrita por Dios. Ahora, el maná representa justamente a un Dios que provee y que nada nos hace faltar, que es nuestro sustento. La vara de Aarón que reverdece es, habla de la resurrección, podemos decir, de Jesús, o de resucitar lo que estaba muerto. No olvidemos que era, eh, cortaron 12 varas de un árbol y le dieron a cada uno. Y dijeron, bueno, a ver, al otro día a ver cómo está la vara de cada uno. La única que seguía teniendo vida, o que floreció en ese momento y dio fruto de almendro, fue la de Aarón. Y lo mismo siguió pasando dentro de la, o sea, esa vara siguió estando verde, florida, digamos, mientras tuvo el arca del pacto. Entonces, esa arca representa cómo Dios, por un lado, resucitó a Jesús, habla de la resurrección de Cristo, pero también de renovarnos, de resucitar lo que estaba muerto, lo que estaba feo en nosotros para hacernos la transformación, podemos decir. El cambio, estamos hablando de la conciencia y de lo externo, y bueno, necesitamos ese cambio interior, no exterior. Y bueno, y la tabla es la palabra de Dios, ¿no? La presencia de Dios, y tiene que ver con la obediencia, justamente, que fue lo que no hizo el pueblo de Israel, o fue lo que hizo que el pueblo de Dios que el pueblo de Israel se alejara de Dios. Entonces vemos que guardaban, y aún lo dice en este tiempo, o sea, cuando era todavía, cuando fue escrita la carta, que todavía estaba el templo, todavía los sacerdotes seguían siendo, bueno, hagan esto, hagan ayuno, oren, pórtense bien, te daban todos los rituales, ¿no? Hoy es el día del Señor, hoy no podemos trabajar, te daban todos los rituales, pero ellos estaban más sucios que toda la gente. No olvidemos que quienes condenaron a Jesús. Justamente fueron los fariseos. Por eso Jesús le decía hipócrita, ¿no? Sepulcro blanqueado y todo eso, porque había en ellos ese, esa conciencia que querían limpiarle al pueblo, pero no se limpiaban la de ellos. Ahora, siempre digo, todo esto está puesto en la Biblia, como dice la Biblia, para ejemplo para nosotros. Porque como dije más de una vez, esto no es ellos eran malos y nosotros somos los buenos. No, gracias a la maldad de ellos, nosotros fuimos injertados y hoy podemos ser también hijos de Dios, pueblo elegido de Dios, gracias a la rebelión de ellos. Ahora, ¿esto qué quiere decir? ¿Que tenemos que ser rebeldes? No, como dice Romano. ¿Que, que voy a pecar más entonces porque para que abunde la gracia? No, justamente. La gracia, dice, el pecado abundó porque sobreabundó la gracia. Entonces, bueno, sigo pecando para que sobreabunde la gracia. No, justamente es todo lo contrario. El velo se rasgó, el velo se rompió para que la presencia de Dios, cualquiera que pueda reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el sumo sacerdote, que puede perdonar pecado, que vive y reina para siempre, tiene libre acceso al trono de la gracia. ¿Sí? Entonces, eh, bueno, estamos medio jugados con el tiempo para los versículos que leí. Voy a hacerlo medio cortito, pero lo voy a seguir la semana que viene. Pero estando ya presente Cristo, versículo 11, sumo sacerdote y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación,
no era perfecto, dice, es más perfecto, dice, porque, claro, está en el cielo. Acá el tabernáculo es terrenal y se hizo todo con cosas de la tierra. Dios capacitó a artesanos que trabajaron la madera, el oro, el bronce, la plata, las telas, eh, pero lo hicieron todos seres humanos con cosas que hay en la tierra. Pero cuando dice más perfecto es porque, dice, no lo hizo con manos de hombre, sino está hecho, no tiene que ver con la creación, sino es Dios mismo. ¿Sí? Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias, ¿eh? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. De esto vamos a hablar la semana que viene. Porque lo que está hablando había, y vamos a entrar ahí la semana que viene en esta parte, el agua de la purificación. Que cómo purificaban a la gente del pecado. Como hacen los sacerdotes de la Iglesia Católica con el agua bendita, con un hisopo, le tiraban sangre, le tiraban el agua, esta de la santificación, listo, ya está, limpio. Pero dice estando Cristo, si esa agua te limpiaba, ¿cuánto más te va a limpiar la conciencia, o sea, el interior? Cristo. Sí, pero eso vamos a verlo la semana que viene. Tenemos un gran sumo sacerdote y un nuevo pacto. Y esto es lo que nos interesa y lo que nos tiene que eh, mover justamente a tener, porque tenemos limpia la conciencia no por nosotros, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ya no nos acusa, sino que somos justificados, pero también que nos mueve a servir al Señor. Amén. Con un corazón sincero, con un corazón íntegro para servir al Señor. Así que vamos a dar por terminado acá y seguimos la semana que viene a partir del versículo 11 nuevamente, que ya lo leí hoy, pero vamos a seguirlo la semana que viene. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a terminar. Padre amado y Dios eterno, te damos gracias una vez más, Señor, por tu inmenso amor y misericordia, por tu gracia redentora, Señor, porque por tu sacrificio en la cruz del Calvario, Señor, nuestros pecados han sido perdonados, Señor, somos justificados y aceptos delante del Padre, hemos sido hechos hijos de Dios Altísimo. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias te damos porque no necesitamos de rituales, no necesitamos de sacrificios de animales ni de ningún tipo, no necesitamos hacer ningún tipo de obra, sino simplemente es tu gracia y tu amor, la que nos redimió, la que nos compró, la que nos lavó, nos perdonó. Gracias te damos, Jesús amado. Gracias por tu sangre redentora. Gracias porque tenemos libre acceso al trono de la gracia. Gracias porque en tu inmenso amor, Señor, no quieres que ninguno se pierda, sino que todo aquel que cree en ti, Señor, tenga vida eterna. Gracias, Señor, porque nos diste esa vida, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Ayúdanos, Señor, a poder ser siervos fieles, instrumento útil en tus manos, Señor, que tú nos hables a nuestro corazón. Si hay algo en nuestro corazón o en nuestra conciencia
que está entorpeciendo nuestra comunión contigo, Señor. Queremos en esta noche ponernos delante de ti, Señor, para que tú nos limpies, nos perdones, nos restaures y hagas de nosotros nuevas criaturas, Señor, para poder andar en vida nueva, Señor, junto a ti. Te damos gracias, Señor, y te pedimos todo humildemente en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.